Renuncia a los derechos de autor, ni la franquicia Rubí ni la saga Fallout me pertenece, el autor de esta historia estará en la descripción. Cat 13. No era la peor resaca con la que se despertó, pero aún así era desorientador. Mareado y con náuseas, Six rodó hasta sentarse en el borde de la cama, preguntándose por qué su habitación se veía diferente. Esperar. El mensajero se frotó los ojos, hizo una mueca por la quemadura, se limpió las manos de su propio vómito seco y volvió a frotarse los ojos. Parpadeó varias veces hasta que vio a una morena pálida dormitando cómodamente en la misma cama. Mierda. La manta cubría casi por completo su joven figura. Joven. Quizás demasiado joven. Demasiado peligrosamente joven. Mierda. Joder. Allí estaba, semidesnudo, intentando ponerse el resto de su ropa, mirando atónito el trasero de una tía a la que quizá había dejado embarazada. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque nunca llevó protección. Porque nunca la necesitó. Porque nunca se molestó en ese tipo de consuelo. Porque la gente creía que había engendrado 8 hijos y estaba decidido a no ser padre. Otra vez. Mierda. Joder, joder, joder. Maldita sea. Cállate, coge tus cosas y escápate como puedas. Quizás pregúntales a los Garrett de abajo qué demonios pasó anoche. Six tenía muchísimas ganas de patearse. Sigue rompiendo tus malditas reglas. Sigue diciéndote que nunca te emborraches fuera del Lucky Tirtieg, y luego lo haces, y entonces pasa esto. Empezó a coger su guardapolvo tirado contra una silla cuando ella se movió. Y largas orejas de conejo colgaban de la parte superior de su cabeza como resortes de goma doblados. ¿Qué demonios está pasando? Para empezar, la chica no estaba desnuda. No del todo, no. Solo llevaba puesto un camisón. Un camisón diminuto, escueto. Además, no daba la impresión de ser una bailarina de Las Vegas. De hecho, cuando se molestó en mirar a su alrededor, la habitación no estaba hecha un desastre. No había señales claras de que algo excitante estuviera pasando. Bueno, quizá estaba siendo meticulosa. Quizás era una dominatriz. Se estremeció al imaginarse a una mujer con aspecto de rata topo vestida de cuero negro. Y sí que había visto, no, interactuado, con mujeres con aspecto de rata topo en más de una ocasión. No ayudaba que también olieran a rata topo. O tal vez toda la acción se limitaba a la cama. ¿Quién lo diría? Qué raro. Entrecerró los ojos. Sus orejas de conejo parecían demasiado reales. O los Garrett tenían algún fetiche animal con sus prostitutas, o la chica simplemente tenía una preferencia personal por esa porquería. Concéntrate, tío. Vete de aquí y vuelve al strip. Revisa a los niños, espero que la torre siga en pie. Arrastra, arrastra. Revuelve, revuelve. Maldita sea, mi equipo está por todas partes. No puedo arriesgarme a perder nada más ahora mismo. Oh, estás despierto. Mierda santa. Está bien, no tienes que apresurarte. Anoche fue interesante, dijo dócilmente con un extraño acento británico. ¿Era británico? ¿Británico? ¿Europeo sofisticado? Ay, apenas podía pensar. Vale, graznó, dándole la espalda por completo. No fue tan malo. Parecía que realmente lo necesitabas. ¿Le gustó? ¿Qué coño hice anoche? No te preocupes por mí. Disfruté de la compañía, rió entre dientes. Aunque fuiste bastante aterrador. Irrumpir en mi habitación así, sin invitación, oh, mierda. Ah, lo siento, señora. Respiró hondo mientras se giraba para mirarla, con una expresión de sinceridad y rascándose la nuca con torpeza. Ella le sonrió radiante. Y sus orejas de conejo también se movieron. Sus orejas de conejo se movieron. Solas. Cuando le dedicó esa cálida sonrisa, esos peludos apéndices se enderezaron. ¿Qué demonios? Curiosamente, se rió. Luego dijo, ¿no te acuerdas, verdad? No pasa nada. Los engranajes de su cerebro empezaron a funcionar con mayor coherencia. Pensamientos inconexos y recuerdos puntuales se unieron. ¡Ay, no! Esto no puede estar pasando. Has sido la persona más abierta que he conocido desde que llegué aquí. No reaccionaste tan mal como la mayoría al ver mis orejas. Le tendió la mano. Supongo que deberían presentarse de nuevo. Soy Velvet. Velvet Escarlatina. Se limpió las manos antes de tomarlo. Ajá, encantado de conocerla, de nuevo, señorita Escarlatina. Oh, puedes llamarme Velvet, dijo con las orejas gachas. Después de todo lo que dijiste anoche, ya sabes quién soy, así que, eso me tranquiliza bastante. El mensajero sintió que se le salían los ojos de las órbitas.
Por favor, no. Otra vez no. ¿Qué? Soy un fauno, se sonrojó. O mitad conejo, por así decirlo. Six sintió la necesidad de tragarse una de las granadas que llevaba enganchadas a su arnés de combate. ¡Ah, mierda! El mensajero se frotaba las sienes con movimientos circulares mientras tomaba café mientras Velvet devoraba tranquilamente su té y galletas matutinas. Claro, el desayuno en el Atomic Wrangler no era el mejor, pero al menos no tenía que preocuparse de que Pancake lo presionara maniáticamente para que se abstuviera del alcohol. ¿Cuánto hice? Bueno, claramente estabas fuera de onda, respondió el fauno tímidamente. Menos mal que la mayoría de la clientela del Wrangler dormía hasta tarde. Al parecer, los Garrett y su personal, junto con casi todos los que pasaron por allí tan temprano, hicieron pasar sus rasgos de fauno por una tontería decorativa que combinaba con lo que fuera que le gustaba. Sí, lo entiendo, susurró Seis. ¿Qué estaba? Oh, estábamos hablando. Bueno, estabas hablando. Sobre todo divagabas sobre cómo cuidar a los equipos Rubí y JNPR. Probablemente no creías que yo estuviera presente. De hecho, hablaba solo la mayor parte del tiempo. Eso fue lo que realmente pasó. Nada más. Nada, extraño. Ella negó con la cabeza, con un toque de alegría en las comisuras de sus mejillas. No. Ni siquiera intentaste tocarme. Era como si no estuviera en la habitación. Simplemente te dejaste caer en la cama, vomitaste por el borde y te quedaste dormida. Six se sintió más aliviado que avergonzado. Podría haber sido peor. Velvet lo miró con aire de disculpa. No pretendo entrometerme, pero estabas murmurando, nombres y eventos, fechas, levantó las manos. Nada que me molestara en recordar. Suspiró. Supongo que debería dejarlo un poco si sigo dando pistas así estando tan metido en la botella. Entonces, supongo que ya se supo el secreto. El fauno se encogió de hombros. Son los chismes del pueblo. El señor New Vegas a veces informaba sobre ti, o, bueno, sobre Rubí y JNPR haciendo alguna exageración. Pero escucharlo de ti, fue una perspectiva bastante interesante. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro. Nada sorprendente dado su comportamiento. Es muy típico de ellos. El mensajero la miró con una ceja levantada. ¿Así que los conoces? Fuimos juntas a Beacon. La sola mención del nombre de esa misteriosa academia la desalentó. Les llevo un año de ventaja. Soy del equipo XI. Six se dio cuenta, pero esperó a que se recompusiera y continuara. Las cosas no iban bien cuando, llegué aquí. Un suspiro. Espero que Coco y los demás estén bien, murmuró en voz baja. No necesito saber cómo pasó eso. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Aquí. En el páramo. Más de una semana, hasta ahora. Vaya. Qué suerte. Parece que los asaltantes no te atraparon. Esas orejas de conejo son feromonas para cualquier psicópata. ¿Qué te trajo por aquí? Caravana comercial. Fueron amables y muy serviciales. Me enseñaron lo básico, me dieron dinero para empezar y me orientaron. Ni siquiera sé si esta era la dirección correcta. Era discutible que era más seguro, o menos peligroso. New Vegas propiamente dicho o el Mojave abierto, al diablo con la protección de la RNC. Ajá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Velvet bajó la mirada y sus orejas la siguieron. Recibió algunas miradas curiosas desde el otro lado del salón. Yo, la verdad, no estoy segura. Esperaba encontrar ayuda. Los reyes fueron muy amables. Los seguidores fueron muy generosos, pero no creo que pudieran ayudar dada su situación. Eso nos deja con la RNCY. Bueno, ahora que nos conocemos, Seis levantó la ceja. El fauno conejo tragó saliva, cerró los ojos y luego, vacilante, sostuvo su mirada expectante. Tú. Maldita sea. Tienen una visión muy optimista del mundo. Los optimistas son los primeros en irse. Luego, los pesimistas. Eso deja a los cínicos y los realistas para que se peleen hasta que el ganador sea devorado por una garra mortal en algún lugar o muera de deshidratación. Velvet se rascó la nuca, buscando las puntas de sus apéndices de fauno. Ante su insistencia, los metió bajo un sombrero ala ancha, ocultando así su herencia faunística a pesar de la incomodidad que le causaban en las orejas. No es que necesitara esas extensiones para nada más que para una mejor audición, por lo que él sabía. Quizás estaba acostumbrada a tenerlas sueltas, por ahí, para que alguien las tirara. Solo digo que deberías perdonarlos por ser, ambiciosos. Regateó. Six se burló. Menuda palabra.
Son unos imbéciles. Intentan cambiar el mundo de la noche a la mañana. Como si eso fuera posible. Se necesita más de una vida para intentar siquiera cambiar una maldita política gubernamental. El fauno siguió la pista del mensajero esquivando a un borracho andrajoso que yacía en la acera. No puedes culparlos. Es a lo que todos estamos acostumbrados. Se detuvo y se asomó bajo el toldo de una barbería abandonada. Ah, ¿sí? ¿Eso es lo que te enseñan en Beacon? Que, sin importar dónde estés, sin importar lo jodido que esté el mundo, aún puedes mejorarlo. Aunque haya gente que no lo quiera. No estoy diciendo, el mensajero se cruzó de brazos y suspiró. Chico, no entiendo bien a qué te refieres, pero tengo una buena idea. Que funcione en Remnant no significa que funcione también aquí en la Tierra. Yo sé eso. Tras su visor, arqueó una ceja. ¿De verdad? Velvet apretó los puños. Remnant no es un mundo perfecto. Pero aquí tampoco. Y para tu información, son novatos. Aún tienen esperanza. Cierto. Y como llevas un año de ventaja, ¿eso significa que has visto tanto como los que están en primera línea? Ella lo fulminó con la mirada. No es lo que quería decir. Mira, yo también he pasado por eso. Solía tener esa perspectiva. Pero no puedes aplastar sus esperanzas así como así. Su mirada se posó en el cemento, con el semblante abatido. Huele. Six se levantó de la silla. Acostúmbrate. Nunca es indoloro. Espero que seas más realista que Hyper y su alegre pandilla de idiotas. Al menos puedes ser amable con ellos. No hay otra opción. Sin garantías. Levantó la palma de la mano para acallar sus protestas. Principalmente porque sentía las diminutas vibraciones de su Pip-Boy que le avisaban de unos mensajes entrantes. Se giró para ocultar la pantalla. ¿Qué quiere ahora? ¿Y Raúl? Ajá. Hay algo, quédate aquí, ordenó antes de entrar a un callejón cercano para averiguar qué recado urgente tenía la RNC para él en esta ocasión. A Velvet no le gustaban las confrontaciones. Por eso, hacía todo lo posible por evitarlas, lo que le impidió desarrollar habilidades para contener encuentros desagradables. Así que, cuando una de las muchas bandas errantes de Freeside la rodeó mientras esperaba fuera del callejón, hizo todo lo posible por escabullirse. Por desgracia, eran justo lo que ella esperaba. Persistentes y hambrientos. Vaya, pero si es el conejito del que todo el mundo habla. No puedo quedarme en el Wrangler para siempre, ¿sabes? La animó la dominante. El olor de su aliento casi le provocó náuseas. Te veías muy guapa con esas orejitas de conejo. Tiene un bonito culo también, comentó otro. Velvet chilló cuando un tercero la agarró del brazo. Chicos, creo que nos hemos ganado un chirrido. Esto va a ser bueno. Hace tiempo que no tomo ninguno. Oye, para allá. Suplicó, intentando soltarse. Suéltame. Odiaba tener que recurrir a la fuerza. Deja de retorcerte, conejita, la arrulló la alfa con picardía. Nosotros nos encargamos de todo a partir de ahora. Ahora, un cuarto la había abrazado, y sus sucias manos se deslizaron hasta su pecho. El gruñido creciente en su garganta murió en un débil chillido cuando el líder del grupo le arrebató el sombrero, dejando al descubierto sus extremidades. La nueva atracción les divirtió. Madre mía. ¿Todavía los tienes puestos? Debe de gustarte mucho ser un conejito, ¿eh? Luego tiraron de ellos. Dolía. Mucho. ¿Eh? ¿Te los pegaste o algo así? Se burló uno. Mierda. Sí, sí que te los pegaste. Basta ya. Gritó, mientras su resistencia pasiva se desvanecía. Si se le metía más, tendría que volverse loca. Acorralar a un fauno y afrontar las consecuencias. Sobre todo si era hembra. Cállate, perra, un potente disparo resonó desde el interior del callejón. Velvet se quedó mirando con los ojos abiertos como el alfa caía al suelo, con un charco carmesí que se filtraba por un agujero limpio sobre su oreja izquierda. Los otros tres se quedaron boquiabiertos antes de que otro estallido ensordecedor estallara desde la oscuridad, destrozando al hombre a su derecha, dándole rienda suelta sobre su brazo mientras él caía inmóvil sobre el hormigón. La fauno parpadeó, recuperó la adrenalina contenida y dejó que su entrenamiento de combate surtiera efecto. Un rápido barrido de pierna y dos rápidos golpes después, los otros dos pueblerinos estaban en el suelo retorciéndose de dolor. Giró sobre sus talones para encontrarse cara a cara con el mensajero blandiendo su revólver humeante. Mierda, balbuceó uno de los matones, presa del pánico. Mierda, mierda. 6.
Muchas gracias por el SAF. Velvet se sintió paralizada por lo que sucedió a continuación. Six ignoró las súplicas de los dos yonkis de Freeside. Disparó 2 veces, una bala en cada cabeza. Era difícil distinguir qué había detrás de su viejo y polvoriento casco mientras limpiaba con despreocupación las salpicaduras de sangre que habían llegado allí, con el resto de su rostro cubierto por la inquietante máscara de combate. Caminó entre los cadáveres, con el arma humeante a su lado, molesto por esta tarea. Tú, de ellos, tartamudeó. Nadie los extrañará, dijo con frialdad. ¿Estás bien? Ella asintió nerviosamente, con el corazón palpitando y la mente comprendiendo su aparente rescate. Bien. Nos desviaremos hacia el este. Velvet parpadeó. Todo lo que había aprendido hasta ahora sobre el famoso e infame mensajero 6 le sonaba a verdad. ¿Este? Vamos a reunirnos con un amigo mío. Pero, el strip está ahí mismo. Podía sentir su mirada desde detrás de esos lentes oscuros. Al este. Sin preguntas. Está bien. Velvet tardó varias horas más en asimilar la muerte de esos hombres, por muy viles que fueran, mientras seguía a Six por las afueras de New Vegas, de vuelta a ese maldito desierto, preguntándose si había tomado la decisión correcta de aliarse con un asesino sin conciencia en lugar de pedir ayuda a un gobierno militar. Claro que los gobiernos militares solían reclutar a asesinos disciplinados e inconscientes para combatir a asesinos indisciplinados e inconscientes en la naturaleza. Puede que hubiera visto la cruel realidad de Remnant, las peculiaridades de ser un fauno, pero el yermo de Mojave tenía mucho más que ofrecer. Y eso la dejó muerta de miedo. Aquí hay un bono. Velvet observaba a este extraño tambaleándose a los pies de su cama, sin palabras, con la mente oscilando entre la confusión y el miedo. Allí yacía bajo las sábanas, con un pijama revelador rebajado, lejos de su equipo, de cualquiera que conociera, y a merced de este merodeador alto y desaliñado que de repente había derribado la puerta de su habitación. Sentía las manos entumecidas de tanto aferrarse al edredón sobre el pecho. Su arma, copias ligeras, estaba en la mesita de noche junto a ella, pero le preocupaba que cualquier movimiento repentino pudiera provocar que él la atacara. O al menos, eso era lo que su yo paranoico gritaba en el fondo de su mente. Porque este intruso solo divagaba incoherentemente, agitando los brazos y derramando alcohol por todo el suelo. Durante la última media hora. Con su oído natural, podía distinguir hasta el último detalle de lo que decían. O murmuraban. O se quejaban. O hacían gárgaras. Sí, estaba despotricando sobre la historia de su vida, eso es todo lo que ella pudo entender. Señor. Intentó por 4ª vez. Maldita Hiper y su maldita guadaña. Balbuceó. Como si supiera lo que se siente ahí fuera en el maldito desierto, tomó otro trago antes de tambalearse hacia su derecha. Velvet se alejó a pesar de que él ignoraba su presencia. Debería haberlos dejado en el maldito desierto, debería haberlos dejado pudrirse, en el maldito, joder, ¿en qué demonios estabas pensando, 6? La has vuelto a cagar. Un eructo. Te has cargado al mejor escuadrón que has podido sacar de tu maldito culo desde Arzona, señor, por favor, usted está, me pregunto cómo se lo tomará Brónica, ¿a quién coño engaño? Me va a volar la cabeza, como si alguna vez fuera a entender el panorama general, maldita sea, la cagué de verdad, se acabó Vegas Nine. Brindo por eso. El fauno decidió acercarse a él para calmarlo, pero este retrocedió, levantando su botella casi vacía hacia el perchero, ladrando hacia dicho perchero y tomando un largo trago mientras le decía al perchero que lamentaba haber matado a algunas personas. Espero que Arcade esté bien, no tires el jabón, Ark. Seguro que te gustará, se arrastró hasta su cama. De alguna manera, a pesar de que sus ojos inyectados en sangre la rozaban, seguía pensando que no era más que aire. Ni siquiera el letrero de neón que brillaba fuera de su ventana lo convenció de que estaba allí. Cassidy Caravan ha vuelto. Si Boone no te anestesia, Cass lo hará. Menudo eslogan. Espera. ¿Qué era eso de Cassidy Caravans? ¿Conoce a la señorita Cassidy? ¿Y al señor Boone? Señor, necesita sentarse, el desconocido, un hombre corpulento que fácilmente podría haber sido 30 centímetros más alto que el director Ozpin, era difícil distinguirlo con la penumbra, se desnudó descuidadamente, eran cicatrices. Se rindió a medias, tan difícil era quitarse el plumero. Y se desplomó aturdido junto a ella en la cama, ¿en serio?
Malditos llorones, y sus tonterías de alto mantenimiento, me están costando un ojo de la cara. Me pasé años enteros recaudando fondos así y luego vinieron y los tiraron por el maldito desagüe, haciéndolo todo muy complicado. Sí, sigue diciéndotelo. Velvet lo observó murmurar mientras se dormía. Confundida, entre divertida y preocupada. Empezó a relajarse al oír ronquidos. Vaya, podría haber sido diferente. De repente, el hombre sufrió un espasmo, vomitó y vomitó rápidamente su cena en el suelo. Oh, tienes que estar bromeando. Los ronquidos se reanudaron inmediatamente después. La fauno se quedó boquiabierta. Su mente intentó procesarlo todo de nuevo, pero se quedó a medio camino. Ya estaba demasiado cansada para preocuparse. Había caminado kilómetros, bajo un sol abrasador, a través del desierto implacable, entre edificios en ruinas, sobre escombros irregulares, pasando junto a bandas de depredadores sin hogar para finalmente encontrar un respiro. Y esto sucede. Velvet desahogó sus frustraciones con un gruñido, dejando caer la cabeza sobre la almohada. Aún le dolía todo el cuerpo por tanto viaje y se pondría furiosa si la privaban de tantas horas de sueño. Así que se arrastró hasta el borde más alejado de su lado de la cama, ignorando el hedor, y volvió a dormirse. Se ocuparía de esto a primera hora de la mañana. Puede que hubiera visto la cruel realidad de Remnant, las peculiaridades de ser un fauno, pero el yermo de Mojave tenía mucho más que ofrecer. Y eso la dejó muerta de miedo. Velvet observaba a este extraño tambaleándose a los pies de su cama, sin palabras, con la mente oscilando entre la confusión y el miedo. Allí yacía bajo las sábanas, con un pijama revelador rebajado, lejos de su equipo, de cualquiera que conociera, y a merced de este merodeador alto y desaliñado que de repente había derribado la puerta de su habitación. Sentía las manos entumecidas de tanto aferrarse al edredón sobre el pecho. Su arma, copias ligeras, estaba en la mesita de noche junto a ella, pero le preocupaba que cualquier movimiento repentino pudiera provocar que él la atacara. O al menos, eso era lo que su yo paranoico gritaba en el fondo de su mente. Porque este intruso solo divagaba incoherentemente, agitando los brazos y derramando alcohol por todo el suelo. Durante la última media hora. Con su oído natural, podía distinguir hasta el último detalle de lo que decían. O murmuraban. O se quejaban. O hacían gárgaras. Sí, estaba despotricando sobre la historia de su vida, eso es todo lo que ella pudo entender. Señor. Intentó por cuarta vez. Maldita Hiper y su maldita guadaña. Balbuceó. Como si supiera lo que se siente ahí fuera en el maldito desierto, tomó otro trago antes de tambalearse hacia su derecha. Velvet se alejó a pesar de que él ignoraba su presencia. Debería haberlos dejado en el maldito desierto, debería haberlos dejado pudrirse, en el maldito, joder, ¿en qué demonios estabas pensando, 6? La has vuelto a cagar. Un erupto. Te has cargado al mejor escuadrón que has podido sacar de tu maldito culo desde Arzona, señor, por favor, usted está, me pregunto cómo se lo tomará Brónica, ¿a quién coño engaño? Me va a volar la cabeza, como si alguna vez fuera a entender el panorama general, maldita sea, la cagué de verdad, se acabó Vegas Nine. Brindo por eso. El fauno decidió acercarse a él para calmarlo, pero este retrocedió, levantando su botella casi vacía hacia el perchero, ladrando hacia dicho perchero y tomando un largo trago mientras le decía al perchero que lamentaba haber matado a algunas personas. Espero que Arcade esté bien, no tires el jabón, Ark. Seguro que te gustará, se arrastró hasta su cama. De alguna manera, a pesar de que sus ojos inyectados en sangre la rozaban, seguía pensando que no era más que aire. Ni siquiera el letrero de neón que brillaba fuera de su ventana lo convenció de que estaba allí. Cassidy Caravan ha vuelto. Si Boone no te anestesia, Cass lo hará. Menudo eslogan. Espera. ¿Qué era eso de Cassidy Caravans? ¿Conoce a la señorita Cassidy? ¿Y al señor Boone? Señor, necesita sentarse. El desconocido, un hombre corpulento que fácilmente podría haber sido 30 centímetros más alto que el director Ozpin, era difícil distinguirlo con la penumbra, se desnudó descuidadamente, ¿eran cicatrices? Se rindió a medias, tan difícil era quitarse el plumero. Y se desplomó aturdido junto a ella en la cama, ¿en serio? Malditos llorones, y sus tonterías de alto mantenimiento, me están costando un ojo de la cara. Me pasé años enteros recaudando fondos así y luego vinieron y los tiraron por el maldito desagüe, haciéndolo todo muy complicado. Sí, sigue diciéndotelo. Velvet lo observó murmurar mientras se dormía. Confundida, entre divertida y preocupada. Empezó a relajarse al oír ronquidos. Vaya, podría haber sido diferente.
De repente, el hombre sufrió un espasmo, vomitó y vomitó rápidamente su cena en el suelo. Oh, tienes que estar bromeando, los ronquidos se reanudaron inmediatamente después. La fauno se quedó boquiabierta. Su mente intentó procesarlo todo de nuevo, pero se quedó a medio camino. Ya estaba demasiado cansada para preocuparse. Había caminado kilómetros, bajo un sol abrasador, a través del desierto implacable, entre edificios en ruinas, sobre escombros irregulares, pasando junto a bandas de depredadores sin hogar para finalmente encontrar un respiro. Y esto sucede. Velvet desahogó sus frustraciones con un gruñido, dejando caer la cabeza sobre la almohada. Aún le dolía todo el cuerpo por tanto viaje y se pondría furiosa si la privaban de tantas horas de sueño. Así que se arrastró hasta el borde más alejado de su lado de la cama, ignorando el hedor, y volvió a dormirse. Se ocuparía de esto a primera hora de la mañana. Cat 14. ¿Tienes algo en esa olla? Raúl asintió, levantando la tapa de la lata para que el aroma del caldo se impusiera a los olores a carbón, sudor y arena. Una especialidad rara. Nunca pensé que volvería a ver uno hasta que vi las huellas. Un nido entero, justo arriba del viejo refugio de la hermandad. 6 resopló. ¡Qué suerte! Creía que todos los pequeños saltadores de este lado del Mojave se habían extinguido. El Ghoul negó con la cabeza. No, no. Están por todas partes, jefe. Hay muchos, no hay necesidad de sacrificar a la manada. Te sorprendería ver los caballos que corren por Texas. Salvajes y sin ensillar, algunos convertidos en Ghouls. Los criaba para un ranchero local hasta que su granja fue asaltada por asaltantes. Velvet se sentó junto a la hoguera, saboreando el calor de las llamas. El desierto de Mojave tenía un clima diferente a cualquier otro que hubiera experimentado en Remnant. Y había estado en los 4 reinos durante su infancia. De día, hacía tanto calor como en Baku en verano. De noche, las temperaturas descendían a niveles del Atlas en invierno. Al menos se estaba aclimatando mejor que cuando llegó a este mundo hacía semanas. Raúl preparó 3 tazones y sirvió abundantes porciones humeantes de sopa con rebanadas finas de carne y verduras cultivadas en su pequeño huerto afuera de su modesta choza. La fauno agradeció el aroma, saboreando el calor reconfortante que se le escapaba entre los dedos. ¡Qué raro! El guiso en sí era maravilloso, pero se sentía raro. Algo raro. Algo en sus entrañas la incomodaba. No podía identificarlo, pero estaba tan agradecida por la comida que guardó silencio. Además, no quería faltarle al respeto a la anciana mecánica, conocida por haber vivido más de 200 años y haber presenciado en persona los incendios mortales que habían consumido la tierra. Entonces, hija, ¿cómo te sientes? Empezó Raúl. Velvet se lamió los labios antes de responder. Mejor. La comida está deliciosa, señor Raúl. Lo que el Ghoul tenía en respuesta a ese halago murió en su garganta en el momento en que ella se quitó el sombrero. Y dejó que sus orejas saltaran. Era tan agradable tenerlos de nuevo en movimiento, meciéndose con la brisa del atardecer. Tenerlos doblados y arropados durante horas le agotaba los músculos. Tardó un momento en sentir el silencio. Abrió los ojos y vio a Raúl inclinarse hacia Six. No pudo evitar oírlo. Deberías haberme dicho que era, jefe. Culpa mía. ¿Sabes lo que estaba cocinando, verdad? Ella no tiene por qué saberlo. El mecánico frunció el ceño. ¿En serio? Porque la última vez que pasó eso, los diablitos saborearon cada gota. Vamos, jefe. O sea, si de verdad es una de esas personas animales, les di de comer carne de perro a los niños, gruñó el mensajero en voz baja. Parecía la favorita de Cargill también. Además, Velvet es bastante madura. Aunque lo supiera, estoy bastante seguro de que no reaccionaría exageradamente al comer estofado de conejo. Velvet se atragantó. Fuertemente. Se quedó boquiabierta mirando el cuenco que tenía en las manos, con los restos de carne flotando en la sopa. Vaya, ya lo descubrió, jefe. Ah, mierda. Olvidé que tenía buen oído. Raúl suspiró. No te preocupes, hija. Puedo traerte algo más. Velvet se sintió mal. Mal consigo misma por haber faltado al respeto sin querer a la hospitalidad desinteresada del Ghoul y mal por haber cometido algo tabú. A menos que el canibalismo fuera aceptable en el yermo, ¿era esto realmente canibalismo? Preguntas como esa tenían respuestas muy controvertidas en Remnant. Ladeó la cabeza lentamente. Six la observaba fijamente. Balbució. Lo siento, el mensajero negó con la cabeza, refunfuñó algo vulgar y le quitó el cuenco de las manos.
¿Has oído hablar de la historia del Ultraluxe, conejita? Ella tragó saliva. El pequeño y tranquilo pueblo de Goat Springs no tenía nada más que sus embalses naturales libres de radiación. Comparado con todo lo que tenían para vivir fuera del Strip, las aguas minerales puras extraídas del suelo en este oasis de madera eran una bendición. Eso y la amabilidad de los lugareños, armados. Para ser los niños prodigio de New Vegas, realmente lucen perfectos, comentó Sonny Smiles, el cazador residente. Yang rió entre dientes mientras cerraba su cantimplora. Sí que destacamos. Se agachó para cargar el poste al hombro, sosteniendo 4 jarras de agua que habían sido rellenadas, y le hizo un gesto a Pirra, quien alzó su parte de la mitad del suministro de agua del pueblo. Emprendieron el regreso al pueblo bajo los rayos anaranjados del sol poniente. Entonces, ¿qué los trajo aquí a Mojave? La rubia miró al mistraliano, que no tenía nada preparado para esa pregunta. Bueno, nosotros, queríamos, ya sabes, ver más mundo. Sonny sonrió. Supongo que no puedo culparte. No sirve de nada estar protegida la mayor parte de la vida. No puedo decir que esté resguardado, pero se acerca bastante, sí. Yang volvió a mirar a Pirra, que seguía subiendo por el sendero. ¿Por qué tenía que encargarse de mantenerlos a cubierto? Se suponía que era tarea de Weiss. La reina helada tuvo suerte con los lanzamientos de moneda. Por otra parte, era una buena oportunidad para preguntar un poco. Así que, aquí es donde, ya sabes, empezó todo. ¿Verdad? ¿Te refieres a donde resucitó el viejo Ojos Verdes? Sí. Justo en el cementerio. Mucha gente viene a preguntar por ahí desde la guerra. Es bastante molesto, pero nos da trabajo. Puedo entender por qué, murmuró Pirra. Sí. Sobrevives a un disparo en la cabeza, a que te entierren vivo y a una maldita guerra. La gente empezará a preguntar por ti. Esa es una forma de hacerse famoso. O infame. ¿Cómo era? Insistió la rubia. ¿Sabes? Justo después de que lo desenterraran. Está hecho un desastre. Una cicatriz horrible en la frente, puntos en la cara que le llegan hasta el cuero cabelludo. El doctor Mitchell hizo lo que pudo, pero no se puede curar un cráneo con más de un disparo. Era él, ya sabes, no era tan malo como dice la mayoría, replicó Sonny con frialdad. Claro, hizo cosas que probablemente le provocarían un infarto al doctor Mitchell, pero eso es lo que hay que hacer para sobrevivir ahí fuera. Además, no puedes creer lo que oyes. Yang y Pirra dejaron escapar algunas risitas nerviosas. En fin, gracias de nuevo por tu ayuda. Los Raiders se han estado desesperando últimamente. Hay que ser bastante estúpido para intentar derrotar a Goat Springs. La rubia resplandeció de orgullo. Bueno, se metieron con la gente equivocada. El cazador rió disimuladamente. Qué suerte, porque la mayoría de nosotros aquí les habríamos disparado donde estaban. Es difícil encontrar gente más compasiva como tú en las fronteras. Es extraño que se hayan colado entre las patrullas de la RNC, reflexionó Pirra. Sonny soltó un bufido seco. Llevan un par de años pegados a las carreteras. Y los asaltantes no son tontos. Uno pensaría que con todos los impuestos que tenemos que pagar, pondrían una oficina del sheriff como la que tienen en Prim. Creo que no merecemos tanta protección. Eso no está bien, protestó Yang. Nada está bien. La RNC te dice una cosa y ellos hacen otra. Si acaso, no son tan buenos como creen, pero tampoco tan malos como dicen. Pero esa es solo mi opinión. Pirra tarareó. Un juicio justo. Entonces a tu padre le parece bien que vengas hasta aquí. Preguntó Sonny. La rubia hizo todo lo posible por mentir. Se estaba convirtiendo en un consuelo agridulce tener que vender constantemente la historia de papá, sobre todo ahora que empezaba a imaginar la cabeza de su padre Taiyang sobre los hombros de Six y la petaca del tío Crow en la mano. Sí. No le importará. Podemos cuidarnos solos. Dime, ¿a dónde se dirigían? Oh, en ningún sitio específico, la verdad. Yang lanzó miradas furiosas a Pirra. Apóyame, P-Money. ¿Sabes? Por fin visitar Primi, ya sabes, vayan a hacer turismo, intervino Pirra con acierto. Siempre hemos querido ver las estatuas del puesto de avanzada de Mojave. Sonny se detuvo a medio paso, visiblemente desconcertado. Creía que eran de California. No. Bueno, en realidad no. ¿Utah entonces? El viejo Ojos Verdes había estado allí más veces que esas organizaciones comerciales. Oí que había buenos asentamientos al norte. Debe haber sido una larga caminata si vienes del Gran Lago Salado.
Aunque no te culpo por ir al sur, dado lo que hemos oído sobre lo que ha estado pasando por allí últimamente. No lo sé, dijo Pirra, con sus iris verdes parpadeando hacia Yang. Necesitamos una mejor cobertura. Por suerte, llegamos a las afueras de Goat Springs, donde Sunny se dedicó a abastecer de agua la única cantina del pueblo. Bueno. Supongo que no me corresponde curiosear. Siguieron el camino hasta llegar al porche del prospector Salón. Parece que Trudy se ha puesto a cocinar nuestros filetes. Una explosión estalló a poca distancia, seguida de un aullido extático agudo pero familiar y una voz normalmente tranquila que decía Nora. Sobre las ondulantes colinas. Y creo que tu hermana descubrió nuestro escondite de dinamita. Pirra suspiró y dejó las jarras mientras otra explosión resonaba en el cañón. Voy a buscar a Ren y a Nora. Ruby se quedó mirando la lápida. La cruz de madera, hecha a la intemperie, se alzaba sobre el terreno donde Six supuestamente resucitó hace más de 3 años. Aquí comenzó su viaje a la cima del Mojave. Aquí comenzó una infame venganza que arrasó el páramo, dejando cientos, quizás miles, de muertos a su paso. Ya fuera por su mano o por su palabra, la gente moría. Oye, le instó Blake. Six es una buena persona. Lo sé. Tú lo sabes, ¿verdad, Blake? La fauno sintió que la voz se le apagaba en la garganta. No sabía cómo responder. Después de todo lo que habían aprendido sobre el hombre, cada vez era más difícil verlo con más benevolencia. No es una mala persona. No del todo. Ruby, lo creo. Todos lo creemos. Blake tuvo que ahogar las palabras, pero no mentía. ¿Vas a estar bien? Podría preguntarles a todos lo mismo. Todos estamos luchando por esto, Ruby. Lo hacemos para ayudar. No solo a él, sino a todos. Ruby asintió, dejando pasar el momento en silencio. Respiró hondo, repasando de nuevo los puntos clave de lo que habían descubierto gracias a la gran cantidad de información, en su mayoría censurada, que les había proporcionado la División de Inteligencia de la RNC. Mensajero 6. Hombre, 40 y tantos, viudo, alcohólico. Ranger del desierto, contratista de la RNC, rebelde, fugitivo, cartero. Un historial de servicio de ensueño para un hombre fusilado sumariamente y arrojado al azar bajo la tierra sobre la que ella se encontraba. Y las estimaciones escalofriantes. Según sus escasos conocimientos, los Rangers del desierto eran como los cazadores de Remnant, héroes de este árido y arenoso páramo que habían servido y defendido desde antes de las bombas que arrasaron la tierra. Los contratistas de la RNC, en cambio, a menudo difuminaban las fronteras. Los rebeldes le recordaban al colmillo blanco. Los fugitivos, sin embargo, eran nada menos que criminales como Roman Torchwick. Pero carteros, él era un mensajero, el sexto desafortunado en una conspiración que cambió el panorama del Mojave, y probablemente más allá. Solo bastaron un par de balas. Ruby recorrió su cinturón con los dedos, repasando su limitada reserva de munición para Crescent Rose. La ausencia de Dust en este mundo significaba que sus armas de cazador eran estrictamente el último recurso. Podía sentir el peso de los cargadores de 556 cargados, guardados en carteras en una bandolera aparte que llevaba al hombro, así como el par de granadas de fragmentación que colgaban de una trabilla en su cinturón. Aún tenía que acostumbrarse a las carabinas estándar de la RNC, por muy malas que fueran la mayoría. Al menos la que eligió había sido bien mantenida y pulida por armeros expertos. Como era una apasionada de las armas, no podía ser tan exigente cuando lo mejor que se ofrecía se consideraba lo peor para los estándares de Remnant. Todos terminaron con su, ya sabes. Yang y Pirra regresan del recorrido del agua. Ren y Nora han conseguido explosivos extra. Weiss y Jaune ya habían dejado a los asaltantes en la oficina de paracaidismo de la intersección. Una patrulla de la RNC ya debería haberlos recogido. Blake apoyó la palma de la mano en su hombro. Vamos, Ruby. Deberíamos volver al bar. Sí. Vamos. Ruby echó una última mirada al epitafio poético y burlón cincelado en la cruz de madera antes de salir del cementerio de Goat Springs. Aquí yacía el viejo ojos verdes resucitado de entre los muertos. Lástima que el bastardo le haya disparado en la cabeza. Nota, 14 de abril de 2018. La universidad me está dando una paliza. Siento que este capítulo no es gran cosa, pero me aseguré de avanzar. Un poco de desarrollo de personajes o algo parecido, supongo. Oh, 14 de abril de 2018, reseña, amigo. Está bien. Lo entiendo. A veces necesitas un descanso, Dios sabe que yo lo necesito, y eso es saludable.
Bueno, hay una razón por la que la RNC no siempre es una presencia bienvenida en Mojave. Hace años que no juego, pero recuerdo claramente a uno de los PNJ del norte de Las Vegas diciendo que no necesitaban a la República. Se notaba el veneno en su voz cuando dijo sin rodeos: no necesitamos a la maldita República. La República tiene sus momentos. Tiene tantos altruistas como alborotadores. Y la dirección de sus esfuerzos humanitarios en Nueva Vegas parece justificada. Después de todo, la facción de Pacer en Los Reyes inició la violencia abierta, pero la hostilidad siempre estuvo presente, y, al parecer, los humanitarios de la RNC están hartos de poner la otra mejilla. Six se enoja por nimiedades. Se venga de los asuntos realmente serios. De nuevo, gracias por tus comentarios sobre el capítulo de Velvet. La verdad es que no pensé que fuera tan emocionante. Por desgracia, me di cuenta de que lo publiqué el Día de los Inocentes hasta el día siguiente. Estoy hecha un desastre. Quizás me perdí algo o algo no me quedó claro, avísenme. Espero que les guste y compartan sus opiniones. ¿Qué? Al menos déjame invitarte a una bebida. Weiss lo observó. Ese sombrero de ala sucia, tan popular entre los lugareños, le colgaba de la nuca gracias a la cuerda que le rodeaba el cuello. Su cabello rubio estaba empapado de sudor por el calor del Mojave. Y aunque su entrenamiento con Pirra se notaba con orgullo en sus mangas arremangadas, aún estaba muy lejos de sus estándares, aunque ella los hubiera bajado, por su bien. Vamos, Weiss. No hay nada de esto. Yo solo pagaré nuestras cuentas. Eso es todo. No había nada malo en ello, pensó. Bien. Jaune sonrió aliviado. Levantó dos dedos hacia Trudy, la dueña y camarera del bar Hot Springs, quien les sirvió un vaso de jugo de cactus azucarado a cada uno. Le pasó la bebida a la heredera mientras él alzaba la suya. Un brindis. ¿En serio, Jaune? Suspiró. Weiss, sé que no he estado brillante, así que considera esto un nuevo comienzo. Un brindis por un trabajo bien hecho. Como amigos. Por favor. Ella lo miró con una ceja enarcada. Al fin y al cabo, eran amigos. Lo trataba como a un amigo. Un amigo molesto y pesado, pero amigo al fin y al cabo. Bueno, ha sido un día duro, pero oye. Seguimos vivos. Ella lo miró un momento. Y se sintió un poco enfadada consigo misma. Él no estaba coqueteando. Ni siquiera intentaba coquetear. Ya no. Pero pagarle la cuenta. No. Era solo un gesto amistoso. Un gesto cálido y cariñoso. ¿Y la charla informal? Claramente, sin un tono subyacente. Solo charla informal e inofensiva. Ni siquiera la llamó reina de hielo, ángel de nieve ni ninguno de esos estúpidos apodos. Weiss se reprendió mentalmente por ser tan desagradecida y golpeó su vaso con el de él. Ha sido un día complicado. Lo sé, ¿verdad? Respondió con una amplia sonrisa antes de dar un buen trago. Podría haber sido peor. O sea, fue como si se hubieran quedado sin balas y hubieran empezado a tirarnos dinamita. Eso fue exactamente lo que hicieron, Jaune. Sí, pero hicimos lo que teníamos que hacer de la mejor manera posible y salimos vivos y en la cima. Weiss dejó que sus labios se curvaran ligeramente. Estaba orgullosa de lo que habían logrado allí en Hot Springs. Limpiar los lejanos pozos de agua subterránea de coyotes y gecos, ayudar a reparar la maquinaria averiada necesaria para mantener vivas las pequeñas huertas y defender con éxito el pueblo de una turba de asaltantes constituyó un día bien aprovechado. No hubo daños graves por su parte, aunque los asaltantes necesitarían mucha atención médica. Tu postura estaba un poco desviada y tu puntería era horrible, espetó. Oye, estoy aprendiendo, respondió con una sonrisa pícara. Sin darse cuenta, le dio un codazo en el hombro. Como solían hacer los amigos. Y a ella claramente le gustó. No nos arruines la suerte, respondió Weiss con una risita silenciosa. Ay, es lo más dulce y sincero que he visto en mucho tiempo, bromeó Trudy. La mayoría de los hermanos suelen darse una paliza después de unas copas, pero a ustedes dos les debe gustar bromear de vez en cuando. No es que me importe que actúen como si no se conocieran mucho, pero he visto familias más raras. Tu padre no lo demostrará, pero, si quieres mi opinión, creo que disfrutaría de lo unidos que son. Dios sabe que ese hombre ha pasado por el infierno y necesita algo sincero que le recuerde que todavía existe gente buena. Jaune se atragantó con su bebida mientras Weiss casi escupe la suya. Claro. Su tapadera. Levantó la mano para rascarse la nuca mientras la heredera ocultaba la cara tras su coleta. Se miraron al otro lado de la mesa, pero se desviaron con risas incómodas, por no decir nerviosas.
Sí, G. Estamos bastante cerca, comentó tímidamente el rubio cazador en prácticas. 682 capítulo 15. Valle lo sabía. Esperaba no volver a ver ese brillo en tus ojos, jefe, bromeó Raúl. El mensajero amasó la tira de goma que recogió de la mesa de trabajo del Ghoul hasta que se sintió lo suficientemente cómodo como para no parecer más enojado de lo que ya estaba. No tienes que preocuparte por mí. Todo este maldito tiempo, nos estaban jugando. Me estaban jugando. Otra vez. El Ghoul se recostó en su silla, claramente poco convencido. Si quieres saber mi opinión, este trabajo es una farsa. Sabes que yo podría ir a investigar estas anomalías en tu lugar. Solo me preocupa qué estarías haciendo mientras tanto. Lo siento, Raúl, pero me matarías si te lo dijera. Algo personal. Jefe, esos prototipos del ejército de Eve. Que descubrió en esa mina hace poco, la forma en que los describió, se parecía mucho a lo que vi en Fort Meade. En perfecto estado. Con galones de la coma nuez en brazos y piernas, como dijo. Nada que haya visto antes, y ya me conoce. He estado en suficientes búnkeres como para saber qué cabe aquí y qué no. Confío en tu criterio. Alguien estuvo en esa cueva antes de que entráramos. Aceite fresco en una de las mesas. Tripas calientes. Traje a los niños y sabían que los traería. Fui demasiado obvio, demasiado imprudente para mostrárselo. Probablemente entraron ingenieros para que el montaje pareciera más convincente, para que las plataformas estuvieran bien engrasadas. El Ghoul se pasó los dedos por los mechones de pelo que aún le quedaban sobre el labio. ¿De verdad crees que fue un intento de asesinato? Quizás. No. Sue es demasiado listo para eso. Probablemente fue una distracción, una prueba o algo así. O intentando determinar si los niños realmente son las maravillas remanentes que han estado sospechando todo este maldito tiempo. 6 se asomó por encima de su hombro. La figura curva de Velvet yacía acurrucada sobre el colchón en la esquina de la cabaña, envuelta en una manta cálida, con el constante subir y bajar de sus costados mientras dormía. Así que la RNC básicamente te envió a una búsqueda inútil para investigar algo que colocaron en una mina que sabían que se derrumbaría tarde o temprano. Parece un intento de asesinato. El mensajero negó con la cabeza. Un pequeño y feliz accidente, más bien. Debió de ser Moore antes de que la llamaran de nuevo. Crocker es demasiado cobarde como para molestarme y Sue sabe que matarme directamente empeoraría las cosas por aquí. Vaya. Qué alta opinión tienes de ti mismo. Tu opinión es muy valiosa, gruñó Six. Me van a liquidar y la cosa se va a poner tan fea que la RNC va a tener más trabajo que cuando me dispararon en la cabeza. ¿Qué te hace decir eso? Créeme. Encadené a esos cabrones lo suficiente como para que dudaran de las llaves del candado. Pero aún así se las arreglan para hacerme una broma. Bueno, siempre hay un límite para manipular la burocracia de la República. ¿Y los diablitos? 6 permaneció en silencio, observando las sombras que habitaban el rincón del precario espacio vital de los necrófagos. Amasó la goma con más fuerza hasta que se dobló y se rompió entre sus dedos callosos. Son mi responsabilidad. Primero lo primero, los revisaré. Jefe, ya le dije. El general les encargó algo. Ese algo está en el oeste. Lo sé, lo sé. Gracias por la información. El mensajero se puso de pie. Jefe. Yo vigilaré a los niños, me aseguraré de que no se metan en problemas. Cuida de Bun Miguel por mí. No la pierdas de vista. Raúl se puso de pie solo para encontrarse con la palma de la mano. No quiero agobiarte con esto. Solo mantén a ese conejo a salvo. Es todo lo que te pido. Jefe. Sabiendo lo que vio, espero que mi información sea errónea. 6 sonrió con suficiencia. Con más razón los saco del apuro antes de que los encuentre. Se colgó la carabina al hombro al salir. No te dejes matar, amigo. Con lo bien que me va la suerte, no puedo garantizarlo. Hasta pronto, amigo. Mientras tanto, al fondo de la sala, Velvet tenía las orejas relajadas contra su cabeza, con la mirada clavada en la chapa metálica que tenía delante. Los equipos Rubí y JNPR habían sido enviados al oeste en una misión para la RNC, mientras que el mensajero tenía órdenes de ir al este en una misión aparte para la RNC. ¿Por qué? ¿Pasaba algo grave? ¿Corrían peligro sus únicos amigos remanentes con los que aún no se había reencontrado? No podía arriesgarse. No puede. Ya era bastante malo ver a Remnant arder ante sus ojos mientras permanecía indefensa y se dejaba arrastrar a este nuevo mundo, lejos de sus amigos y familiares.
No podía permitirse que otro desastre cayera sobre las únicas personas que valoraba en ese momento. Velvet se relajó de lado, el sueño la evitó bien después de escuchar los ronquidos del señor Tejada desde su mesa de trabajo al otro lado de la choza. Toda la información que la RNC pudo proporcionarles no los preparó para lo que se habían adentrado. Incluso para los más cultos, había pocas palabras para describir con precisión la divisoria. Toda la región era un cañón retorcido de acero doblado y hormigón roto, envuelto en una tormenta casi interminable de arena y tierra. Era un lugar donde, en la mente de Ruby, Goliath Grim iría a morir. El aire era seco, inodoro e inquieto. Aquí, suspiró Weiss, aquí, ¿es donde mantienen a Sansón? Tendría mucho sentido, dijo Blake, boquiabierta ante la vista del valle. Nadie querría venir aquí a menos que esté desesperado o... Tienen algo que ocultar, completó Jan. Jaune se secó el sudor de la cara, dejando que la bufanda que llevaba al cuello absorbiera la mayor parte de los residuos mientras se quitaba la tierra y la arena de la ropa. Se sentó en una roca, al igual que el resto de su equipo, y empezó a masajearse las piernas, doloridas por las largas caminatas sobre rocas del desierto y escombros del viejo mundo. Ya estamos aquí, suspiró. Digo que descansemos un poco. Ren dejó su mochila, cargada con suministros y la mitad de la dinamita, y estiró los brazos. Esta es una buena posición de vigilancia. Rubia asintió. El viento mortal que subía por la pared del acantilado hacia su posición elevada onduló a través de su capa, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda a pesar de la fachada más valiente que pudo mostrar. Se agachó para amontonar un montón de piedras y estabilizar el cañón del rifle de Crescent Rose. Un tic kármico sabiendo que Seis le había enseñado a hacerlo en Cotton War. Yo vigilaré. Pirra le hizo un gesto. Me cambiaré contigo en 30 minutos. Sospecho que no estaremos más seguros aquí más de una hora. La segadora asintió, con la carabina colgada a un lado mientras yacía boca abajo sobre la grava irregular para apoyarse en Crescent Rose. Con la escasez de munición de polvo como estaba dispuesta a gastar la mitad de su irreemplazable suministro para esta etapa de la misión. Por otro lado, dada la seriedad de la misión, esperaba agotar todo el polvo que le quedaba. Aunque solo fuera para proteger al Mojave del arma secreta que se escondía allí abajo. Overwatch nunca se había sentido tan tenso. La única forma de bajar al valle desde donde se encontraban era a través de un búnker abandonado del ejército estadounidense, construido en la ladera de la montaña. Caminar por él era, como mínimo, inquietante. Suelos de acero fríos y tenuemente iluminados. Paredes de acero frías y tenuemente iluminadas. Tuberías rotas, pasarelas desprendidas y maquinaria que, de alguna manera, seguía funcionando tras años de mal uso gracias a una fuente de energía casi inagotable, inaccesible por los escombros. Y luego, los rastros de sangre. Sangre seca. Mezclada con aceite, las manchas y los olores fétidos eran tenues pero reveladores. Los innumerables impactos de bala narraban el resto de la historia. Quienquiera que haya estado aquí fue despachado de manera bastante brutal, sus restos fueron desechados y la sangre fue limpiada o restregada descuidadamente. Este lugar me da escalofríos, murmuró Jan. Todavía creo que hay algo arrastrándose por las paredes, añadió Nora. Tiene que ser el sistema de ventilación, dijo Jaune. No solo eso, replicó Blake. Aunque no creo que lo que haya en las paredes esté vivo. ¿Qué está vivo? Preguntó Weiss. ¿Qué es lo que se quedó atascado en las paredes y está causando los ruidos desiguales que estoy captando? Respondió el fauno entre ellos. Pirra se acercó a Ruby, quien había entrado por una puerta abierta. Media hora después, el equipo Ruby se reunió alrededor del escritorio del difunto general del ejército estadounidense Martin Retzlaff, descifrando los desafortunados sucesos ocurridos en el búnker del silo de misiles de Oppeville hasta las últimas horas de la Gran Guerra. El equipo JNPRS, por otro lado, optó por registrar las demás habitaciones. Se suponía que todo este lugar protegía a una nación, articuló Weiss con tristeza. Esto es, difícil de digerir. Te entiendo, reina de hielo, la tranquilizó Jan con tristeza, mientras asimilaba el desaliento de las últimas entradas de Retzlaff. Échale un vistazo a ver si menciona algo útil. La heredera hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Le llevaría un tiempo archivar algunas de las secciones más deprimentes de los registros que revisó. Aquí. Se menciona algo sobre depósitos llenos de suministros para varios años. ¿Qué tipo de suministros? Comida. Aunque seguro que ya están caducadas. ¿Qué más? Intervino Ruby. Clac, clac, clac.
La pantalla se actualizó con un manifiesto digital. Ah, Aquí estamos. armas, munición, artillería pesada, chalecos antibalas y una variedad de equipo auxiliar. Y mucho de esto todavía está almacenado. Sin usar y relativamente accesible. Si fueran armas, seguramente estarían oxidadas, reflexionó el segador. No creo que necesitemos más armadura por ahora. ¿Y qué hay de las municiones? Si las balas no funcionan, quizá podamos encontrar explosivos extra que podamos usar. Suponiendo que pudiéramos llevar ese extra, replicó su hermana. Mira, ya estamos cargando un montón de cosas y recorrer este lugar es agotador. Ruby suspiró. Sí, supongo. ¿Blake? Blake les indicó que se acercaran a una consola ubicada en un rincón fuera de la oficina. Creo que encontré una manera de acceder directamente a los repositorios, pero, saltaron chispas del teclado. Jan hizo una mueca. ¿Esto es como, una máquina tragamonedas? Ruby limpió un poco la suciedad del panel. Terminal del Comisariato Militar de los Estados Unidos, ¿eh? Tras unas cuantas pruebas minuciosas, se comprobó que los suministros se podían conseguir, y la mayoría seguían en funcionamiento. Otras pruebas revelaron que esta consola en particular estaba inservible, a pesar de seguir alimentada por la fuente de energía que mantenía todo el lugar en funcionamiento después de tantos años. Más tarde se les unió JNPRS, quien les informó de otra terminal de comisariato instalada al otro lado de las instalaciones. Desafortunadamente, dicha terminal había sido destruida hacía tiempo por una lluvia de balas. El segador resopló. Este sigue encendido, pero las ranuras están atascadas y los botones no sirven. Bueno, si no encontramos nada más aquí, ¿podríamos seguir adelante?, sugirió Jaune. Ruby suspiró. Al menos intentaron acceder a la armería del búnker. Claro que el manifiesto podría tener más de 100 años y Six o alguien más podría haber vaciado el depósito. Sin embargo, aparte de la lista, había otro detalle que ella y sus compañeros rescataron de la oficina de Retzlaff. Un mapa impreso detallado de la divisoria, con ubicaciones que ni siquiera la RNC conocía. Salvo por algunos insectos mutantes dispersos, el fondo del cañón estaba desolado. Aún así, los únicos caminos transitables que lo atravesaban estaban destrozados por la devastación que se había producido allí. Senderos solitarios conducían a callejones sin salida. Enormes agujeros marcaban la carretera. Sus contadores Geiger registraban innumerables puntos calientes que dificultaban la circulación. Aún así, la mayor parte de su viaje transcurrió sin incidentes y, con el mapa de Retzlaff, se desplazaron fácilmente entre los escombros. Aún así, el viaje los consumía. Nunca habían presenciado tanta desolación. Autos abandonados hacía tiempo salpicaban la autopista interestatal junto a camiones militares destartalados cargados con cajas de suministros que habían sido desmanteladas hacía tiempo. Su agotamiento aumentaba a medida que avanzaban y sus preocupaciones se agudizaban cada vez que revisaban sus provisiones. La frustración casi llegó a su punto álgido cuando las pocas terminales de comisaría que encontraron vieron sus puertos de acceso destruidos o sus escondites vaciados. Y luego estaba esa sensación incómoda que les rondaba la cabeza. A lo largo de los kilómetros que habían caminado desde su llegada, todos en ambos equipos, Ruby y JNPRS, compartían la persistente sensación de ser observados. A lo largo de su viaje, encontraron varias cabañas e iglús construidos con hormigón y escombros, llenos de basura y despojos en descomposición, junto con fogatas secas y contenedores de almacenamiento rotos. Muchas cosas, o algunas, habían vivido allí. Y parecía como si hubieran tenido la vista puesta en ambos equipos todo el tiempo. Como si presentieran que venían y abandonaran sus casas para espiarlos desde lejos. ¿Alguien en los edificios? Solo varillas de refuerzo. Una figura en la carretera. Un cadáver en descomposición. Sombras más adelante. Restos de un enfrentamiento entre las fuerzas de la RNC y la Legión. Esperar. ¿Tropas de la RNC? ¿Legionarios? Los adolescentes se dispersaron tras un lugar cubierto mientras verificaban que ninguna de las cosas que vieron se moviera. ¿Estamos despejados?, susurró Jaune. Creo que sí, susurró Ruby. Deberías ir primero. Lentamente, Ruby y JNPRS se acercaron sigilosamente al cruce, con las armas preparadas. Los cadáveres yacían esparcidos por el asfalto. Uniformes de la RNC andrajosos, corazas rotas, uniformes legionarios agrietados, acolchados de armadura improvisados abollados y destrozados. Excepto que los propios muertos estaban, ¡oh Dios!, Weiss ahuecó su boca con horror. Los cuerpos estaban todos desollados.
músculos secos y expuestos. Los equipos no sabían qué era más aterrador, que estos soldados fueran desollados vivos o después de morir. ¿Qué sádico bastardo llegaría al extremo de desgarrar la carne de seres humanos? Claro, habían oído historias de asaltantes psicóticos y supervivientes caníbales desesperados, pero ¿quién más podría habitar la divisoria para molestarse siquiera en hacer eso? Mira los cuerpos, sugirió Pirra. ¿Qué más hay para ver? Se quejó Jaune. La pelirroja negó con la cabeza. Mira cómo están dispuestos. Sus cuerpos, todos miran hacia el este. La dirección de sus ataques era, ¿de dónde venimos? Black rastreó los casquillos de bala esparcidos, e incluso notó lo que parecía una cámara o un sensor de movimiento instalado en lo alto del borde de uno de los edificios de varios pisos. No estaban luchando entre ellos. También los estaban rastreando. ¿A quién se enfrentaban entonces? 6, repitió Jan, clavándose las uñas en las palmas. ¿Quién más? Está ocultando algo. Estos tipos se interpusieron y no quería dejar testigos. Y claramente dejó un mensaje para cualquiera que se pasara de la raya. Nora murmuró pensativa, convenientemente habiéndose apartado de la espeluznante escena para concentrarse. Entonces, ¿qué hacían aquí la RNC y la Legión? Mi suposición. Dado que la divisoria solía ser parte de la República, esto fue una patrulla o un grupo de exploración que se topó con estos guerrilleros de la Legión y acordaron una tregua ante algo más peligroso, planteó Blake. Es extraño cómo la Legión logró llevar tantos hombres tan al oeste. Weiss hizo un gesto de desdén. Otro misterio para otro día. Al borde de la intersección, Ruby contempló las lejanas ruinas de Opeville. El inquietante silencio que emanaba de las retorcidas torres de hormigón la ponía nerviosa. Si hubiera algún Grimm en la Tierra, este sería el lugar perfecto para que anidara. Se estremeció al recordar la brecha. Pensándolo bien, Mountain Glen, en todo su esplendor, era mucho más relajante comparado con este lugar. Deberíamos estar alerta, les recordó Ren. Podría haber mutantes escondidos en las grietas. Los dos equipos se recompusieron. Cuidado con las trampas también, añadió Jaune, tras haber recuperado la compostura. Estén atentos a luces parpadeantes o montículos extraños. Podrían ser minas. Rubia asintió. Cuanto antes lleguemos a Sansón, más cerca estaremos de obtener respuestas. Algunas de esas respuestas llegaron en forma de emboscada. Por los hombres desollados. Todo sucedió tan rápido que el instinto se apoderó de ellos. Ruby y Jaune coordinaron sus movimientos mientras maniobraban por la intersección agrietada, desviando golpes y esquivando balas. Sus semblanzas individuales se combinaron eficazmente con sus habilidades de cazador en desarrollo y la rudimentaria tecnología de pólvora del yermo, evitando gastar su irreemplazable reserva de polvo. Hubo muchos disparos, muchos sustos, pero los jóvenes cazadores y cazadoras en entrenamiento dominaron la pelea. Hasta que Jan, impulsada por el fuego furioso de su semblanza, asestó un golpe mortal a la cabeza del último enemigo en pie. La fuerza combinada de su puñetazo y la descarga de los perdigones llenos de polvo de su guantelete balístico hicieron que su cuello se desplomara hacia atrás, su cráneo se quebrara y se hiciera añicos, y el resto de su cabeza desapareciera en una nube carmesí de hueso y membranas que se estrelló contra el hormigón. Su cuerpo inerte cayó frente al rubio, ahora mortificado. Los equipos Ruby y JNPRS se detuvieron en un silencio estupefacto, jadeando y sudando hasta que la adrenalina disminuyó. Nora, bajando de su posición de combate, observó lenta y temerosa el cuerpo que se encontraba bajo sus talones, con el pecho inmóvil y el brazo completamente desprendido. Pirra casi dejó caer su garand mientras Wei se tambaleaba hacia atrás. De la docena de hombres desollados que emergieron de los escombros para asesinarlos, 9 estaban claramente muertos, perforados y eviscerados. Por sus manos. Sus primeras muertes reales en el mes que llevaban allí. La realidad era sofocante, emergiendo finalmente de sus mentes. No ayudaba que Sirup hubiera comenzado a desgarrar y desgarrar los cadáveres, el espeluznante sonido de huesos y carne crujiendo en su mandíbula resonando en los escombros. El silencio entumecedor duró 3 segundos. Y entonces todo se vino abajo. La unidad de reconocimiento del primer regimiento de la RNC regresó a Fort Meade a última hora de la tarde tras una excursión de una semana al oeste de Arizona, un estado de la Commonwealth de antes de la guerra que ahora formaba una provincia clave del Imperio Americano. Para sorpresa de toda la guarnición, el destartalado escuadrón de 8 hombres fue seguido por un grupo desorganizado de esclavos liberados de la Legión.
La ironía se hizo patente, aludiendo al hecho de que Fortification Hill fue rebautizado como Fort Meade tras la segunda batalla de la presa Over para reescribir el legado de la fortaleza como un ejemplo de esclavitud. La mayoría de los pobres estaban confundidos y se preguntaban dónde estaban. No era raro para el personal médico que les diagnosticó shock y les proporcionó el tratamiento adecuado con generosas raciones de la RNC. Fue entonces cuando notaron los extraños colores naturales del pelo, las inusuales mutaciones como cuernos, un par de orejas extra e incluso una cola. Y luego estaban las preguntas. Preguntas que desconcertaron a la guarnición de la RNC y que finalmente los condujeron a los dos refugiados que aparentemente instigaron la revuelta de esclavos que, en sentido figurado, rompió las cadenas de la legión. En sentido figurado, en el sentido de que aún no podían romper sus collares de esclavos, extrañamente irrompibles, que, por alguna alarmante razón, estaban hechos de una aleación que superaba los niveles balísticos establecidos por la RNC. Los dos individuos, a pesar de su colorido aspecto, fueron separados del grupo mientras el comandante de la base contactaba con la cúpula militar en el cuartel general Mcarran. 6 horas después, el mayor general James Su se encontraba ante la extraña pareja dentro del edificio administrativo del fuerte, reconstruido a partir de la tienda de mando de la legión que albergó al difunto fundador del imperio, Edward César Sallou. Esos collares de esclavos son muy duraderos, comentó Su. «Es usted astuto, general», respondió uno de ellos con un aire de formalidad salvado. Antes de continuar con cualquier otro intento de quitarle esos dispositivos, creo que es pertinente informarle personalmente sobre el contexto en el que se encuentra en este momento. «¿Qué te hizo decir eso, si no te importa que te preguntemos?», preguntó el otro. «Es la única opción que tengo que no comprometería tus orígenes». «Disculpe, señor». «¿Orígenes? No son ni los primeros ni los últimos en venir de Remnant». Su disimuló hábilmente su alegría ante sus reacciones. Bienvenidos a Nevada. 682 Capítulo 16. Opeville. La motocicleta chisporroteó y finalmente se apagó, de nuevo, a mitad de la grieta entre los cañones al oeste de Prim. Six se bajó, rescató cualquier trozo de chatarra que pudiera usar del vehículo y recogió su equipo antes de continuar el resto de la caminata a pie. A diferencia de los chicos, que probablemente habían tomado el camino más largo, se desvió por un atajo estrecho que había abierto no hacía mucho tiempo. Con esta ruta, ya estaría en la divisoria al atardecer una vez más. Su Pip-Boy sonó y lo levantó para ver los iconos parpadeantes en la esquina de la pantalla. Otro sensor se activó. Alguien estaba trasteando en Opeville. Se acercaban, activando un sensor tras otro. Se acercaban demasiado. Y poniendo en peligro todo lo que se había esforzado por mantener enterrado allí. «Estos niños van a ser mi fin», gruñó para sí, clavándose las uñas en las palmas enguantadas. No pretendía arrancar las puertas metálicas de sus bisagras, pero no sintió más que furia contenida al descender de nuevo al maldito cañón. «Maldita sea, niños. No saben lo que están haciendo». Velvet estaba decidida. El señor Raúl Tejada la había pillado temprano esa mañana en el garaje junto a su choza, desarrollando una réplica funcional de la motocicleta personal del Ghoul con copias ligeras. Six ya había partido 2 horas antes del amanecer con la otra motocicleta del viejo mundo rescatada. Curiosamente, la otra, la del mecánico, había sido instalada con algunos propulsores rescatados de una antigua fábrica de cohetes cerca de Novak. Una bestia como esa podría alcanzarla hasta el mensajero y tal vez incluso a los equipos Ruby y JNPR antes de que algo malo pudiera ocurrir. El Ghoul rió cálidamente. «Tranquila, hija. No lo diré». Velvet jugueteó con su cámara llena de polvo. «Pero eres su amiga». Se encogió de hombros. «Socio de toda la vida, podría decirse. Lo conozco lo suficiente como para saber que no toma las mejores decisiones. Y en mi vida, he conocido a mucha gente como él. Hoy es uno de esos días en los que está siendo más estúpido que sensato. Entonces, ¿no me vas a detener? Claro, te detengo. No me interpondré en tu camino, viéndote escapar con las manos tan lejos de mis fundas. Te detendré por completo». «Vaya. Entonces me estás ayudando, ¿verdad?». Metió la mano en uno de sus cajones y le entregó una pistola, guardada en su propio cinturón y funda. «Vas a necesitar esto. Pero yo, para tu propia protección. No soy muy buena con las armas». La tomó sin más y dejó que Raúl le abrochara la funda a la cintura. «Entonces, esta es la que se usa para meter el cargador, ¿verdad? Aquí mismo. ¿No la de carga manual?». «Sí. Alta cadencia de fuego, gran pegada.
Solo empújala hacia arriba, tira de la corredera hacia atrás, y listo. Ten cuidado con el seguro. No dispara a menos que esté quitado. Esta pistola usa munición del calibre 45 ACP. Recuérdalo. 45 ACP. Pistola Colt automática, por si tienes que regatear con los comerciantes por balas adicionales. ¿Entiendes? Ella asintió. Sí. 45 ACP. Pistola Colt automática, la tengo. Bien. Le entregó 3 cargadores llenos, además de unos billetes de la NCR y unas chapas. Toma. Un poco de dinero extra para cualquier comerciante quisquilloso que te encuentres. Velvet se guardó en el bolsillo los montones de chapas bien pegadas y el fajo de billetes de la NCR. Gracias, señor Tejada. ¿Por qué me ayuda? Es su amigo, ¿verdad? Una risita. Te lo dije. El jefe y yo nos conocemos desde hace mucho. Lo quiero tanto como a él a tus amigos. Es demasiado tonto para admitirlo. Y sé que no debo retenerte aquí mientras hace alguna estupidez allá. Parece más inteligente que eso. Parece, verás, la inteligencia tiene un límite y la sabiduría, cierta terquedad. Ten en cuenta que es tanto presa como depredador. Es víctima de sí mismo y, si me preguntas, preferiría que no hiciera víctimas de su propia culpa a los diablillos. Supongo que sí, entiendo más o menos su punto de vista. Creo. La Fauno Conejo había oído mucho en su corta estancia aquí e incluso había leído parte del material publicado que le ofrecían los comerciantes con los que había viajado. Todas eran publicaciones de la RNC, así que no había forma de evitar el sesgo. Con lo poco que sabes, es fácil suponer. Era un ranger del desierto, un héroe, ¿verdad? Sigo oyendo cosas buenas de ellos. De los rangers del desierto, me refiero. El señor Tejada le dedicó una sonrisa desolada. Los héroes van y vienen. Él es, otra persona ahora. Y mientras yo siga aquí, no voy a dejar que siga cayendo en la madriguera del conejo. Una pausa. Sin juego de palabras. Velvet se desanimó. Quizás algunos de los otros rumores no eran solo rumores. Quizás eso explicaba por qué la gente de la caravana comercial que la rescató era tan cuidadosa con sus palabras cuando hablaban del mensajero 6 o de cómo solía trabajar con su jefa, la señorita Cassidy, en algún momento del pasado. ¿Qué le pasó? Preguntó. Otra historia para otro día. Si logras sonsacárselo, mejor. No es sano que siga ignorando los fantasmas del pasado. Él decía mucho, cuando estaba borracho. Ja, seguro que sí, rió el Ghoul. Depende de ti cómo afrontes todo lo que has oído sobre él. Si es que recuerdas algo. Velvet sonrió radiante. Gracias. Por su ayuda, señor Tejada. De nada, dijo con la mano. Tú y yo tenemos mucho en común, después de todo. No somos ajenos al juicio. De ahí, aprendemos a guardarnos nuestro propio juicio hasta que la verdad se nos revela. Entonces actuamos en consecuencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Los necrófagos probablemente lo habrían pasado mucho peor que los faunos, pero claro, la discriminación aquí en la Tierra era un crimen de guerra comparada con la hostilidad de los peores fanáticos de Remnant. Con eso en mente, sintió una camaradería vigorizante con él. La Ghoul se inclinó para inspeccionar su cámara replicadora portátil y la caja donde la guardaba. Tienes un aparato muy bueno. ¿Tomas fotos y crea una copia 3D funcional como esa? Madre mía. Lo que no haría por una herramienta tan práctica como esa. ¿Dices que la hiciste tú mismo? Sí, respondió con un rubor tímido pero orgulloso. Me llevó 6 meses enteros. Una risa altiva. Qué jóvenes son hoy en día. Ah, pero puede que te hayas saltado algunos puntos. Como ese de ahí, el señor Tejada señaló las piezas diminutas de la copia de la motocicleta, a las que Velvet hizo los ajustes necesarios. Estuvo lista para la carretera en 10 minutos. Tiene tendencia a exagerar, así que ten cuidado. Y asegúrate de que los pequeños diablillos estén enteros, le ordenó mientras le entregaba una bolsa con cecina salada, algunas botellas de agua limpia y un botiquín de campaña con suministros médicos esterilizados. Puede contar con ello, señor Tejada, respondió con seguridad, mientras aceleraba el motor con ensordecedoras cacofonías. Solo tenía que seguir la carretera hacia el oeste atravesando South Vegas, luego bajar a Got Springs hasta llegar a Prim, y desde allí tomar un desvío hacia el oeste hasta una estrecha grieta entre los acantilados. Estaba decidida a encontrar a Ruby y JNPR. Aunque no era muy cercana a ellos, eran los únicos restos de Remnant en este cruel páramo, y necesitaba desesperadamente ese consuelo y esa camaradería familiar para mantener su psique intacta.
Porque, si lo admitía más adelante, había considerado entregarse al desierto más veces de las que podía contar. Y una cosa más, hija. Estate atenta a la fauna silvestre, como los conejos. Hay muchos en la carretera hoy en día. No lo haré. A una milla de su viaje, Velvet estaba angustiada por haber atropellado a un conejo de cola de algodón del desierto extraviado. Le tomó otros 15 minutos pelar y raspar el animal atropellado de los neumáticos. ¿Y cómo iba a cocinar la carne? Sus huellas en el sendero aún estaban frescas. Marcas de botas, cenizas en un hoyo, un trozo de tierra húmeda. Luego, el puñado de cartuchos usados por ahí. Calibres impecables de calibres 5.56, 12, 308, y un casquillo del calibre 50, escondido bajo unas rocas que servían para sostener el cañón de un rifle de francotirador. La forma y el olor lo confirmaron. Polvo redondo. Esta es la bala de hiper. 6 descendió de la percha y continuó por el camino familiar hacia la estación de defensa balística de Opeville. Su Pip-Boy le indicó el sensor de movimiento oculto en el conducto de ventilación que se había activado al entrar en el umbral. Vio las marcas de las garras del bebé garra mortal que arrastraban. Pasó por los otros 6 sensores de movimiento que instaló en las instalaciones subterráneas hasta llegar a las puertas hidráulicas, que estaban abiertas, lo cual era una molestia. ¿Quién sabe qué pudo haber entrado con la entrada expuesta? Selló las puertas al salir. Abajo se extendía el complejo de la estación de defensa y más allá se extendía la deteriorada carretera que serpenteaba entre las ruinas de Opeville. Rastrear a los chicos había sido más fácil de lo que esperaba. Claramente intentaron superar cualquier obstáculo que se les cruzara en el camino, gracias a sus semblantes y demás. Tampoco lograron borrar sus huellas. Exceso de confianza. No creía que nadie los estuviera vigilando. Aunque los vientos borraron muchas de las huellas, los cadáveres purulentos de insectos mutantes descomunales quedaron expuestos, sirviendo como cebo para moscas y puntos de referencia para rastreadores como él. Luego, los casquillos gastados se esparcieron por todas partes. Pequeños cráteres que antes no estaban allí. Más cadáveres mutantes destripados y eviscerados. Y luego, los restos purulentos de los hombres marcados. Realmente se esforzaron mucho, le dijo a nadie más que a sí mismo. Los soldados muertos estaban alineados ordenadamente al borde del camino, con las piernas juntas, los brazos cruzados sobre el pecho, y piquetes y postes colocados junto a sus cabezas para marcar su paradero. Los gusanos ya habían empezado a devorar la carne, pero al menos los filtros nuevos de su máscara de gas lo salvaban del olor. Aún me queda suficiente conciencia como para darles un buen entierro celestial a la antigua usanza. El mensajero continuó caminando, mientras el cielo nublado ya se oscurecía, hasta que pequeños puntos amarillos brillaron entre las grietas de las ruinas más adelante. Se desvió hacia uno de los senderos que subían por la ladera del cañón y que conducían a un puesto de vigilancia destartalado con vistas a un distrito de Opeville, uno de los muchos nidos de centinela establecidos y finalmente abandonados por los hombres marcados. No necesitó ni su telescopio ni sus binoculares para ver lo que se alzaba a 800 metros frente a él. Allí, dentro de uno de los pocos edificios en pie de Opeville, a través de las ventanas sin cristales, estaban sus mocosos. Sus hijos. Sus hijos. No. No son de mi sangre. Saca eso de tu mente. Allí estaban Hiper. Y Blondie. Snowball y Cadel. A la derecha, detrás de los muebles, estaban Esparta y Knickboy alimentando a ese pesado sirup. Shaolin cocinaba algo en la hoguera mientras Pancake parloteaba y agitaba los brazos intentando animar a todo el grupo. Allí afuera, en los desolados páramos de la divisoria, su optimismo se desvanecía. Oh, no. Sei suspiró. Mierda. Sacó sus binoculares y miró más de cerca. Si las expresiones en sus rostros eran una señal, entonces claramente había fallado en uno de sus objetivos como su guardián objetivos. ¿Guardián? ¿Aún crees en la tontería que inventaste de que Dios envió a estos niños a la tierra para que los cuidaras? Porque, felicidades, imbécil. Por fin perdiste la inocencia. La cagaste otra vez. 6. En primer lugar, nunca quise ser su guardián. Y aquí estás. Culpable porque su pureza era tu responsabilidad. Una responsabilidad que asumiste voluntariamente. Una responsabilidad que sabías que era mejor ignorar. Una lección que deberías haber aprendido desde Arizona. Lo sé. Tras un rápido reconocimiento del perímetro y una breve revisión de su equipo, avanzó hacia Opeville. Es hora de acabar con esta farsa. Ya era hora, cállate.
Estaba a medio camino del centro del pueblo cuando los distintivos estallidos de una carabina automática rasgaron el aire quieto. Velvet temblaba de frío cuando se topó con la otra moto, abandonada y descuartizada a un lado de la carretera. Se limpió los bichos que salpicaban sus gafas antes de quitárselas y desenvolverse el chal para secarse el sudor. Qué bien se sentía respirar. Odiaba el viaje. Su viaje fue un poco accidentado, por así decirlo. Tuvo que esquivar algunas interrupciones en el camino, coyotes serpientes de cascabel, avispas venenosas gigantes, asaltantes alterados y, puaj, 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 puaj. Hormigas gigantes. Estaba segura de que sus chillidos resonaban por todo el desierto hasta llegar a esas dos estatuas enormes a lo lejos. Además, le empezaba a doler el trasero de tanto rebotar contra el incomodísimo sillín de la bici. Está bien, al menos estoy en el camino correcto, se dijo a sí misma. El cañón estaba justo ahí. Y Velvet ya podía oír los vientos cortantes que azotaban la divisoria. El silbido le provocó escalofríos, pero parpadeó y se armó de valor. Se asomó por la puerta, viendo el sendero rocoso que serpenteaba hacia la grieta, entre fragmentos de escombros. Se dio la vuelta para volver a la motocicleta, solo para descubrir que ese rostro había cumplido su ciclo. Como una copia temporal tangible, el helicóptero se fragmentó en el instante en que ella se bajó. Volvimos a andar a pie. Oh, maldita sea. A Velvet ahora le dolían los pies. Alternar entre correr, trotar y caminar rápido le pasaba factura. Por no hablar de su dolor de espalda y sus hombros se tensaban por el peso de su mochila. Tantos suministros. ¿De verdad los necesitaba? Empezaba a arrepentirse de haber empacado tanto. Pero la vista era, sobrecogedoramente aterradora. El valle era, sin duda, un lugar siniestro. A través de sus lentes, era un enorme cementerio. Con un suspiro de cansancio, se dejó caer de espaldas sin mirar dónde estaba, solo para sentir algo húmedo filtrarse por sus pantalones y entretejerse entre sus dedos. Levantó la mano para oler. Y retrocedió. ¿En serio? Siseó. No hay nada como sentarse sobre la orina de otra persona aún húmeda en medio del desierto. Menuda bienvenida aquí en la divisoria. Blake empezó a comprender que los hombres desollados eran prácticamente suicidas. La rabia, no, la locura desbocada, que vio en sus ojos cuando se acercó lo suficiente para derribarlos, su determinación fanática le trajo recuerdos de los radicales que habían estado dispuestos a sacrificar sus vidas por las causas del colmillo blanco. Quemadura por congelación. El hielo cubrió el suelo de la tienda de comestibles en ruinas hasta el asfalto agrietado de la calle. Blake oyó a Jan golpear la escarcha con el puño, levantando una espesa niebla que cubrió toda la manzana. Perfecto para interrumpir la puntería de sus atacantes jaque mate. Blake se deslizó por la superficie helada, con la niebla a su favor. Su táctica coordinada con Weiss funcionó casi a la perfección, administrando golpes de distracción con la intención de desorientar a sus enemigos, negar contraataques y derrotarlos desde sus flancos expuestos. Perfecto para Grimm corpulentos y descomunales, robots de batalla rebeldes y compañeros de entrenamiento alborotadores. Solo, funcionó bien en espacios abiertos. En una ruina urbana tan estrecha como esta, no había suficiente espacio para que ni el fauno ni la heredera lucharan, y mucho menos para maniobrar adecuadamente. La niebla los azotaba con fuerza, ocultando los escombros esparcidos por el suelo, así como las fisuras irregulares causadas